Bueno, entonces como les estaba diciendo ahorita, pues bienvenidos a este CIPAS. Voy a iniciar compartiéndoles por aquí pantalla. A ver. Listo, me comentan por acá, por favor, si ya ven mi pantalla. Sí, señora profesora. Ok, listo, gracias. Entonces, bueno, vamos a corregir aquí una cosita que me ha quedado, como les había dicho, en el CIPAS de la semana anterior, donde había cometido un error. Aquí, pues, evidentemente, en esta parte dijimos que se solucionaba como una ecuación cuadrática, ¿sí? Como las que tenemos aquí a la derecha. Sin embargo, yo cometí el siguiente error y es que evidentemente se tiene que trabajar con la función cuadrática, con la ecuación cuadrática, que en este caso sería menos b más o menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Aquí está el error porque yo estaba tomando a como si fuera 1 o si fuera b. Sería cometí ese error, pero en este caso A es 6. Entonces eso nos cambia un poco aquí. No el resultado, porque el resultado yo lo había sacado era directamente de la ecuación, de la que está en la parte de arriba, sino en el procedimiento que hice intermedio aquí en nuestra sesión. Entonces básicamente aquí el error iba en lo siguiente, y es que aquí va un 2 por 6, ¿listo? En el denominador, entonces nos va a quedar aquí realmente es un 12, por aquí nos va a quedar un 12, y entonces, dado que tenemos ese 12, ¿sí? Pues las dos posibilidades que tenemos de ángulo en realidad sería menos 1 más 5, que esto es 4 sobre 12, que al simplificarlos, cuarta de 4, 1, cuarta de 12, 3, me da como resultado un tercio. ¿Listo? Por el otro lado teníamos menos 1 menos 5, igual a menos 6 sobre 12. En este caso, entonces nos quedaría menos, sería un medio, porque aquí dividimos entre 6, sexta de 6, 1, sexta de 12, 2, y pues me quedaría menos un medio. ¿Listo? Es decir, que básicamente aplicamos seno a la menos 1 para un tercio y para menos un medio. ¿Listo? El resto ya las soluciones, estas sí están correctas, ¿sí? Pero ese proceso intermedio era el que, como no tenía el denominador de manera correcta, porque no había tomado de manera correcta quién era A, entonces ahí era donde había quedado como raro esa expresión y no nos daba de pronto con la calculadora, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí en el taller que estamos desarrollando, ¿listo? Para el día de hoy, entonces, en nuestros CIPAS, vamos a trabajar varias cositas, entonces voy a remitirme aquí inicialmente a nuestra guía. Voy a abrir por acá. Vamos acá, pero es que estas. Ah, no, mentiras. Listo, entonces, documentos, tareas, entonces vamos a tener. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar puntualmente lo que son los ejercicios del tipo 3, 4 y 5, que están pues, directamente relacionados con triángulos y con aplicaciones de la trigonometría. ¿Listo? Entonces, para abordar estos ejercicios, vamos a entrar primero a hablar un poquito para los ejercicios de triángulos rectángulos, vamos a hablar un poquito de lo que es teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Porque aquí pues lo que nos solicitan es básicamente que con base en este triángulo, que es un triángulo general, ¿sí? Un triángulo donde pues vamos a tener un ángulo recto, que es puntualmente el que está acá, este es el de 90 grados. Por acá busco para escribir. Listo. Entonces, este es mi ángulo de 90 grados. Oh, no me deja escribir. 90.
No deja hacer nada. Bueno, este es el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Recordemos, siempre opuesto al ángulo recto, es decir, el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo es el que nosotros denominamos la hipotenusa. Los otros dos se llaman catetos y vamos a tener dos ángulos, ¿cierto? Que ya vamos a hablar un poquito sobre ellos. Entonces, básicamente, los ejercicios del bloque 3 nos hablan de cómo caracterizar ese triángulo rectángulo y cómo solucionarlo. Entonces, solucionar un triángulo en todo momento va a hacer referencia a conocer tanto sus ángulos como sus lados. ¿Listo? En el caso del triángulo rectángulo, pues vamos a partir del hecho de que siempre vamos a conocer uno de sus ángulos, que es el ángulo recto, y pues vamos a también requerir de más información para poder solucionarlo. Entonces, nos dice que dado el siguiente triángulo y el valor de sus lados, de dos de sus lados, vamos a determinar primero el valor del lado faltante haciendo uso del teorema de Pitágoras, el valor de los ángulos alfa y teta haciendo uso de las relaciones trigonométricas. Luego vamos a construir ese triángulo con GeoGebra y pues evidentemente verificar que los triángulos que estamos realizando son correctos, es decir, que si las soluciones que obtuvimos para solucionar ese triángulo son correctas. ¿Listo? Entonces, bueno, evidentemente no voy a trabajar con los que están acá, ya tengo allí un par de ejercicios preparados, pero quiero irme con una cosa importante. Y es que si bien un triángulo tiene tres lados, tres ángulos, en el ejercicio 4, entonces si ustedes se dan cuenta, nuestro punto 4, los bloques del ejercicio 4, son los ángulos, los triángulos oblicuángulos. Entonces, en estos, ¿cuál es la característica? Pues la característica es que nuestro triángulo básicamente ya no tiene un ángulo recto, entonces estos tres ángulos, ¿sí?, son diferentes, ¿sí? Y por lo tanto, también va a haber una relación que necesitemos establecer entre lados y triángulos para poder hallar algo respecto al triángulo, para poder solucionarlo puntualmente, que es lo que nos piden. Porque aquí también, dado este triángulo oblicuo-ángulo, que es un triángulo general, ¿sí?, nos dan para cada uno de los ejercicios valores ya sea de A, B, C, de algunos ángulos y demás. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son los casos puntualmente de los tipos de triángulo oblicuo-ángulo que tenemos, qué es lo que requerimos y a partir de qué relaciones vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, esas son las dos cositas que vamos a hacer el día de hoy. Voy a robarme estos dos dibujitos para trabajarlos aquí en el OneNote. Voy a recortar primero este para trabajar lo que son los triángulos rectángulo. Y voy a recortar también este para trabajar los triángulos oblicuángulos. Listo. Entonces, bueno. ¿Ya han consultado ustedes qué relaciona la ley de el teorema de Pitágoras? ¿Qué recuerdan por ahí? Pues el teorema de Pitágoras, profe, solo se utiliza para los triángulos que tienen un ángulo recto, ¿cierto? Sí, señor. Y en los oblicuángulos, ahí sí no sabría de responderte. Entonces, en el teorema de Pitágoras, efectivamente, está... Lo escribí mal. Efectivamente, este y lo que son las razones trigonométricas son única y exclusivamente para lo que se denominan triángulos rectángulos. ¿Listo? Es decir, ¿dónde se cumple la relación que les decía hace un momento? Y es que aquí, este ángulo que yo estoy señalando acá, ¿cierto? Que siempre lo dibujan como si fuera un cuadradito. Este ángulo mide 90 grados. ¿Por qué sabemos que mide 90 grados? Porque básicamente estas dos rectas, si las proyectáramos, serían rectas perpendiculares entre sí. Cuando las rectas son perpendiculares, pues significa que se cruzan a un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, es lo primero que debemos aclarar y es que estas relaciones se utilizan única y exclusivamente para cuando tenemos triángulos rectángulos. ¿Listo? Para lo que son los triángulos oblicuángulos, vamos a tener otras relaciones, que ahorita las vamos a trabajar, que son la ley de seno y la ley de coseno. ¿Listo? La derivación de ellas viene de dividir este triángulo en otros triángulos diferentes, o sea, trabajarlo a partir de triángulos rectángulos,
No voy a hacer la deducción porque pues necesitamos revisar cómo se aplican, pero digamos que esa no es, digamos que no es tan difícil porque se trabaja a partir de triángulos rectángulos. Entonces, vamos a abordar primero lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, por allá los pitagóricos, la escuela pitagórica por allá en Grecia, se dio cuenta y notó que existía una relación entre los lados de un triángulo, pero no era una relación, bueno, de un triángulo rectángulo, pero no era una relación lineal, es decir, no era una relación a la primera potencia. ¿De qué se dieron cuenta ellos? Que si con este lado de la hipotenusa, ¿cierto? Yo proyecto un cuadrado, ¿cierto? Vamos a revisar qué es el área. Cuando yo hablo de área, ¿a qué hago referencia? ¿Qué sería el área de algo? O en donde, por ejemplo, hablamos de áreas. Lo que está por dentro, profe, ¿no? Entonces, si tenemos una figura, efectivamente, una figura plana, entonces, como dice el compañero, es como toda esa superficie que abarca todo lo que está por dentro delimitado por nuestro perímetro o los bordes de la figura. Entonces, el área en general de cualquier figura plana está relacionada con la superficie. ¿Sí? Con la superficie que ocupa en un plano. Entonces, digamos que lo más cercano que usualmente estamos acostumbrados a escuchar respecto al área es, por ejemplo, cuando nosotros arrendamos, cuando compramos, cuando vendemos un apartamento, ¿cierto? O cuando están arrendando oficinas o cuando sí, ese tipo de cosas. Entonces, todo eso me dice o se establece en términos de área. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, por allá, ustedes cuando van y dicen, ok, voy a arrendar mi casa. Mi casa está distribuida de cierta forma, por aquí está la cocina, por aquí está una habitación, por aquí está y me dicen, ese apartamento o esa casa que yo estoy arrendando tiene un área de 70 metros cuadrados, ¿cierto? Siempre lo expresan de esa forma. Entonces, eso significa que la superficie del piso de esa casa o de ese apartamento tiene esa condición. Pero ¿cómo la hallamos? Entonces, usualmente cuando trabajamos con cuadriláteros, porque aquí vamos a trabajar con cuadriláteros, entonces si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado, asumamos que esto es un cuadrado que tiene lado L y L, ¿cierto? O sea, los dos lados son iguales, aunque aquí no lo parezca. Entonces, el área de ese cuadrado va a ser igual a la longitud que va en horizontal por la longitud que va en vertical, es decir, lado por lado, lado al cuadrado. Si tuviésemos un rectángulo, ¿cierto? Donde, por ejemplo, este lado sea L1 y este lado sea L2, el área de ese cuadrado también, de ese, perdón, rectángulo, un poquito más alargadito para que se parezca a un rectángulo, va a ser igual a L1 por L2. En este caso sí no se reduce porque las dos longitudes son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Entonces, fíjense que acá, si yo dividiera esto en cuadritos, me estaría diciendo, ok, miren, esto es un cuadrito, este es otro cuadrito. Básicamente, cuando nosotros hablamos de metros cuadrados, es un cuadrado que tiene 1 metro por cada lado. Es decir, cuando trabajamos con áreas, vamos a estar siempre en relación de una superficie que tiene 2 dimensiones y por eso la trabajamos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se dieron cuenta los pitagóricos? Ahora sí, vamos al chisme. Entonces, ellos se dieron cuenta que si cada una de las figuras, voy a correr esto, voy a hacerlo un poquito más pequeño acá. Listo. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta ellos? Como les decía, ellos se dieron cuenta y notaron que había una relación para los triángulos rectángulos y es que si yo trazaba un cuadrilátero, un cuadrado, para cada una de las longitudes del triángulo, es decir, con cada una de estas lados del triángulo armo un cuadrado, ¿cierto? Es decir, aquí yo voy a tener C2 por C2, aquí voy a tener C1 por C1 y aquí voy a tener H por H. ¿Sí?
Entonces ellos notaron que pasa lo siguiente y que se cumple siempre. Y es que la superficie de ese cuadrado que tiene de lado una de las longitudes del triángulo, ¿cierto? Es decir, el cateto 2 al cuadrado, el cateto 1 al cuadrado, tienen una relación directa con la hipotenusa. Y ese es el teorema de Pitágoras. Eso fue lo que ellos notaron y lo que demostraron. Y es que la hipotenusa al cuadrado, es decir, la superficie que se genera por la proyección o por hacer un cuadrado con la longitud del lado o de la longitud que tiene la hipotenusa, equivale a la suma de las áreas, por acá, de los catetos al cuadrado. Es decir, el área del cateto 1 o de un cuadrado que se forma con el cateto 1 al cuadrado más el área del segundo o que se forma con un cuadrado del segundo cateto. ¿Listo? Eso es lo que nosotros establecemos y eso fue lo que establecieron por allá los pitagóricos. Este es el tan famoso teorema de Pitágoras. Sin embargo, ellos quedaron ahí. Ellos solamente nos caracterizaron cuáles eran las relaciones de los lados para un triángulo rectángulo y no nos dieron más información respecto, por ejemplo, a las condiciones de los ángulos. Entonces, para poder encontrar, para poder hallar cómo están relacionados esos triángulos, vamos a acudir a una relación, primero, que es muy interesante y es que para cualquier triángulo en geometría plana, es decir, cuando estamos trabajando así sobre una superficie plana como la que es nuestra pantalla del televisor o del computador que estamos ahorita, entonces la suma de los ángulos internos, entonces esta es una condición que se da, un axioma, es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. 80 grados. ¿Listo? Y eso se cumple para cualquier triángulo, independientemente si es un triángulo rectángulo o si es un triángulo oblicuo ángulo. ¿Listo? Entonces, esa es la primera, digamos, condición que se da. En este caso, lo que nosotros vamos a tener para el triángulo equilátero es, perdón, para el triángulo rectángulo, es que vamos a tener un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Vamos a tener un ángulo alfa y vamos a tener un ángulo teta, ¿sí? Si lo sumamos los tres, esto nos da 180 grados. ¿Listo? Quiere decir que para cualquier triángulo rectángulo se cumple que la suma de los otros dos lados, es decir, alfa más teta en este caso, que son los nombres que están dados ahí en la gráfica, es igual a 90 grados. Ellos, este tipo de ángulos, se llaman ángulos complementarios. ¿Listo? Entonces, son complementarios porque entre ellos suman 90 grados. ¿Listo? Esa es la primera condición que vamos a tener. Entonces, como ellos suman 90 grados, evidentemente, pues los dos van a ser ángulos agudos, ángulos menores o más pequeños de 90 grados. ¿Listo? Y también, por allá notaron más adelante, no fueron los pitagóricos, pero también fue por épocas similares en los griegos, notaron que existían unas razones. ¿Qué es una razón? Una razón es una comparación, es decir, es una división. Una división de dos cantidades. Y ellos lo que notaron fue que si nosotros queríamos analizar los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo, ellos tenían una relación muy interesante. Entonces, la primera es que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Diferentes divisiones. Entonces, tenemos, por ejemplo, como lados, tenemos el lado la hipotenusa, tenemos como otro lado el cateto 1 y como otro lado el cateto 2. ¿Listo? Es decir, que podemos empezar a dividirlos entre ellos. Sin embargo, para poder empezar a hacer estas divisiones, esas divisiones están en relación directa con el ángulo. ¿Con cuál ángulo? Con el que estemos analizando. ¿Listo? Entonces, voy a copiar y pegar este para poder modificarlo. Eso, hago acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ellos establecieron y que verificaron? Es que básicamente yo tengo que ubicarme en uno de los ángulos, ¿cierto? Para poder establecer las siguientes relaciones. Entonces, si por ejemplo yo me paro acá en el ángulo alfa, el cateto que queda al frente de él
es el cateto 1. El cateto que queda formándolo a él conjunto con la hipotenusa es el cateto 2. ¿Listo? Y en ese sentido, entonces, para alfa, ¿cierto? Para ese ángulo alfa que está ahí descrito, el cateto 1, ¿cierto? Va a ser el cateto opuesto. El cateto 2 va a ser el cateto adyacente. ¿Listo? Como este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, pues entonces empezaron a revisar qué pasaba si empezaban a hacer divisiones entre ellos y eso estaba en directa relación con el ángulo. Entonces, establecieron 6 razones trigonométricas para ese ángulo. Entonces, para ese ángulo alfa, vamos a tener que el seno, ¿cierto?, de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Es decir, en este caso para alfa será cateto 1 sobre el cateto, sobre la hipotenusa. ¿Listo? El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, va a ser C2 sobre H y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, C1 sobre C2 para ese triángulo que está ahí. Sin embargo, si nosotros cambiamos de ángulo, voy a marcarlo ahora aquí, voy a volver a copiar y pegar esto. ¿No? Si nosotros ahora nos ubicamos o nos fijamos es ya no en alfa, sino en teta, entonces ahí cambia un poco la relación, fíjense. Entonces, para teta, el opuesto va a ser el que queda al frente, es C2, y el cateto adyacente, que es el que está formando el ángulo directamente con la hipotenusa, va a ser C1. ¿Listo? Entonces, para teta, el seno cambia. Seno de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Es decir, para ese seno va a ser C2 sobre hipotenusa. ¿Listo? El coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces es muy importante fijarnos inicialmente sobre cuál de los ángulos vamos a trabajar para poder saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente y por tanto poder establecer esas relaciones que llamamos seno, coseno y tangente. ¿Listo? ¿Cuáles son las otras razones trigonométricas? Terminan siendo las inversas de estas, es decir, intercambiando la fracción, que son respectivamente cosecante, ¿cierto?, del mismo ángulo de alfa, que es la hipotenusa, sobre el cateto opuesto. En este caso, para alfa, pues el cateto opuesto es C1. La inversa de coseno, que es secante, que es el cateto adyacente sobre, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Y por último, cotangente de alfa, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Listo? Estas, si bien son razones trigonométricas, usualmente uno trabaja con las primeras que están aquí, que pues si nosotros lo recordamos son las que aparecen normalmente en las calculadoras. Todas las calculadoras lo tienen. Entonces yo tenía por aquí la semana pasada una grafiquita de una calculadora. Entonces fíjense que aquí nosotros tenemos seno, coseno y tangente, efectivamente, ¿sí? Entonces son las principales, los otros también están relacionados y también tienen relaciones interesantes que trabajan un poquito en matemática más avanzada, pero digamos con que trabajemos con estos 3 principales al nivel que estamos en nuestro curso, pues está bien. Las otras, pues también se pueden realizar, pero pues no las vamos a utilizar tanto. ¿Listo? Entonces, claro, si nosotros queremos utilizar o hallar uno de los ángulos, vamos a tener que utilizar nuestro
alguna de las razones trigonométricas. ¿Listo? Y una vez conozcamos o tengamos la razón trigonométrica, vamos a tener que utilizar la inversa de esa operación. ¿Listo? Entonces me voy a ir con un ejercicio de una vez para que vayamos trabajando esto, para que vayamos sentando un poquito la información que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, tenía uno por acá propuesto. Entonces, escribámonos este. Entonces, para ese triángulo rectángulo que estamos trabajando ahí, vamos a resolverlo. Vamos a encontrar todos sus lados y todos sus ángulos. ¿Listo? Entonces, lo primero es revisar qué es lo que tenemos. Entonces, voy a mover a... Listo. Ahora sí. Entonces, ahora teniendo en cuenta eso, ¿sí? La información que nos da este ejercicio, este que traigo aquí, que he preparado previamente, es que para ese triángulo rectángulo, entonces vamos a tener la siguiente información. Entonces, conocemos uno de los catetos, otro de los catetos, y que no conocemos. Entonces, la hipotenusa en nuestro caso es una incógnita, el ángulo alfa es una incógnita, y el ángulo teta también es una incógnita. ¿Listo? Entonces, respectivamente, vamos a trabajar para la hipotenusa el teorema de Pitágoras y para cualquiera de los ángulos vamos a utilizar las razones trigonométricas. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Entonces, por ejemplo, lo más sencillo es utilizar una razón trigonométrica para hallar uno de los ángulos y luego el otro por la relación de la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo lo podemos hacer directamente. ¿Listo? Entonces, el teorema de Pitágoras me decía que la hipotenusa al cuadrado era igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues, digamos que evidentemente con el ejercicio lo que no conocemos es la hipotenusa, es decir, que nuestra hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1, que tenemos acá, es de 8 centímetros al cuadrado, más el cateto 2, lo tenemos acá, que es de 6 centímetros al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Pues resolvemos esos cuadrados, nos va a quedar que la hipotenusa al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, que es 64 centímetros cuadrados, más 6 al cuadrado, que es 36 centímetros al cuadrado. Ahí recuerden que cuando ya soluciono, lo que hice fue aplicar distributivo para esa potencia, es decir, elevé el 8 al cuadrado y los centímetros evidentemente son los que me están quedando al cuadrado. ¿Listo? Hacemos la suma, nos queda que la hipotenusa al cuadrado es igual a 100 centímetros cuadrados y para poder resolver, como lo hemos hecho en nuestros ejercicios anteriores, para poder quitar ese cuadrado que está ahí, vamos a aplicar raíz a ambos lados y por lo tanto aquí nos va a quedar la raíz de 100, que es, podríamos decir que es raíz de 100 por la raíz de esto que se llaman los centímetros al cuadrado. Es decir, también tengo que aplicar la raíz a las dos cantidades que están ahí, una que es las unidades y lo otro que es el número. ¿No? Y por lo tanto, entonces nos va a quedar que esto es 10 centímetros. ¿Listo? Es la primera información que tenemos. Entonces, ya resolvimos nuestra primera incógnita a través del teorema de Pitágoras, utilizando, pues, evidentemente la información que conocemos. ¿Qué más vamos a tener? Entonces, para alguno de los ángulos vamos a poder empezar a revisarlo a través de alguna de las razones trigonométricas. Como nos dieron los lados, podríamos utilizar, por ejemplo, la que está acá. ¿Sí? Entonces, y la razón trigonométrica que se identifica directamente con los dos lados, ¿cierto? Es tangente. O, como ya hallamos la hipotenusa, ¿cierto? Podemos hacerla con cualquiera de estos dos. ¿Listo? Entonces, con cualquiera de las razones, como ya tenemos los tres lados del triángulo, podemos solucionarlo. Listo. Vamos entonces a utilicemos primero tangente y después podemos utilizar cualquiera de las otras para verificar.
Entonces, utilicemos tangente. ¿Tangente para quién? Entonces, nuevamente tendremos que revisar, ¿cierto? Si lo vamos a hacer para teta o para alfa. ¿Con cuál quieren arrancar ustedes? ¿Con cuál les parecería que podemos hacerlo? ¿Con el alfa, profe? Hagámoslo con el alfa. Entonces, para alfa, recuerden que este es su cateto opuesto, ¿cierto? Y que este es su cateto adyacente. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta para lo que viene. Entonces, si queremos hacerlo con alfa, entonces vamos a decir que tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Respectivamente, el opuesto es el que queda al frente del ángulo, en este caso es C1, sobre el cateto adyacente que es C2, en este caso. ¿Listo? Los valores que teníamos de C1 era 8 centímetros dividido C2, que es 6 centímetros. ¿Listo? Aquí en este caso se nos van las unidades, porque pues se van centímetros con centímetros, y nos quedará que tangente de ese ángulo alfa, podemos simplificar acá, mitad de 8 es 4, mitad de 6 es 3, será igual a 4 tercios. ¿Listo? Entonces, pero si ya lo hacemos de esa forma, fíjense que todavía no tenemos la información de quién es alfa. Entonces, para poder hallar alfa, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la inversa de la función tangente. ¿Sí? La inversa en este caso no está relacionada con las otras razones trigonométricas, o sea, no es cotangente, ¿sí? Que habíamos dicho que era la razón inversa, la relación de lados del triángulo en división de manera inversa a la tangente. En este caso, la inversa de la tangente es otra función que se llama tangente a la menos 1 o arco tangente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si, digamos, lo llevamos de manera formal, pues nosotros siempre estamos manejando operaciones inversas, ¿sí? Cuando trabajamos con ecuaciones decimos, ok, si está al lado derecho sumando, pues al otro lado pasa a restar. Si está multiplicando, pasa a dividir y viceversa. ¿Sí? Si está, por ejemplo, lo que estábamos haciendo ahorita, si tenemos una potencia, ¿sí? Pues aplicamos una raíz. ¿Listo? Entonces, la inversa, en este caso de la tangente, de alfa va a ser la tangente a la menos 1 de lo que está al otro lado de la igualdad. Es decir, nos va a quedar alfa igual a tangente a la menos 1 de 4 tercios. ¿Listo? Entonces, vámonos con una calculadora en internet. Calculadora online. Creo que es esta la que he estado trabajando últimamente. ¿Listo? Sí. Y entonces, fíjense que aquí nuestra calculadora, pues esta es una un poquito más tecnológica, tiene senos y cosenos y tangente hiperbólica, y también tiene cotangente, secante y cosecante. Pero la que nos interesa trabajar acá es la tangente a la menos 1. Entonces, aquí fíjense que si lo mantengo oprimido, me aparece A tan. Entonces, ahí me dice, esto es la arcotangente o la tangente a la menos 1 o A tan. ¿De qué? ¿De qué quiero sacar el arcotangente? De 4 tercios. ¿Listo? Entonces, eso respectivamente. Bueno, voy a pasarlo. Aquí es importante también tener en cuenta en qué unidades está nuestra calculadora, porque si la trabajamos en radianes, lo que nos está dando acá es en radianes, pero yo quiero que me lo dé en grados. Entonces voy a volver a escribir. Entonces, lo dejo en deg, que significa grados, porque está en inglés degree, y vamos a decir que nos haga tangente a la menos 1 de 4 tercios. ¿Listo? Y entonces ahora sí me manda un ángulo que está en grados. Entonces ese ángulo es 53,13. Entonces este ángulo alfa que teníamos acá es aproximadamente 53,13 grados. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa si lo hubiésemos hecho con otra razón trigonométrica? Nos da un valor bastante aproximado al que estamos acá. En teoría nos tiene que dar el mismo, pero a veces si alguno de los dados nos dio en decimal, puede que esté muy aproximado a lo que está acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si usáramos seno, por ejemplo, seno de alfa, ¿cierto? Que es cateto opuesto sobre
hipotenusa, pues lo que tendríamos es que para este alfa que estamos trabajando, pues el opuesto nuevamente sería el cateto 1. El cateto 1 tiene un valor, una longitud de 8 centímetros y la hipotenusa son los 10 centímetros que acabamos de hallar. Entonces, en realidad nosotros tendríamos seno de 8 centímetros sobre 10 centímetros. ¿Listo? Entonces nos quedaría seno de alfa igual, nuevamente simplificamos, entonces por acá nos quedará 4, por acá 5, se nos va centímetros con centímetros y en realidad sería seno de 4/5. ¿Listo? Ahora, nuevamente, pues si tengo una función trigonométrica llamada seno de un ángulo, pues lo que tendré que hacer es el seno a la menos 1 o el arcoseno de lo que tengamos al otro lado de la igualdad. Para el caso será entonces que alfa es igual a seno a la menos 1 de 4/5. ¿Listo? Entonces nos vamos a nuestra calculadora, vamos a decirle que nos borre esto y que nos haga seno a la menos 1 de 4/5. ¿Listo? Revisamos nuevamente que esté como está acá, en grados, y pues le damos Enter para que lo calcule. Efectivamente nos dio nuevamente 53,13. ¿Listo? Entonces, para cualquiera de los casos podemos utilizar, si ya conocemos los tres lados, podemos utilizar cualquiera de las razones trigonométricas para hallar uno de los ángulos. ¿Listo? Entonces nuestro ángulo es de, nuevamente, 53,13, perdón, grados. ¿Listo? ¿Cómo hacemos ahora para hallar el último ángulo? El último ángulo podríamos hacer nuevamente alguna razón trigonométrica, pero también podemos hacerlo a través de la relación de los ángulos internos. Y es que, como ya conocemos quién es alfa, entonces tenemos un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Tenemos el ángulo alfa que es de 53,13 grados, ¿cierto? Y solamente nos hace falta el ángulo teta para encontrar o para establecer esa relación de que la suma de los tres es 180 grados. Es decir, que podemos pasar estos a restar y nos quedará que teta es igual a 180 menos 90 grados menos 53,13. ¿Listo? Podemos hacerlo aquí en nuestra calculadora. Entonces, vamos a decir que 180 menos 90 menos 53,13. ¿Listo? Y eso nos da como resultado 36,87. Es decir, que el último ángulo es de 36,87. ¿Listo? Y así queda completamente solucionado nuestro triángulo rectángulo. ¿Listo? No sé si haya preguntas hasta acá. No, señora, profe. Listo, ya lo último sería entonces la verificación en GeoGebra. Entonces vámonos a un GeoGebra rápidamente para poder revisar ese triángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos hacer en GeoGebra? Podríamos hacer, pues, básicamente dibujar nuestro triángulo con los lados que conocemos. Entonces, por ejemplo, vamos a ubicar un punto sobre la base. En este caso, ese punto acudía a una longitud, creo que era de 8 centímetros. Es decir, aquí podemos ubicar un punto en 8. Podríamos ubicar otro punto en 6, ¿cierto? Y vamos a decirle que nos trace ese triángulo. Lo voy a trazar por segmentos. Les voy a decir que me trace del centro a ese punto, del centro a A, y por último, que me trace la diagonal. ¿Listo? Entonces, fíjense que vamos a tener los segmentos efectivamente. Este que es el cateto, que se llaman ahí F, vamos a llamar es el cateto 2, E2, ¿cierto? ¿Listo? Aquí, por ejemplo, este otro cateto es el cateto 1, llamémoslo C1. Y por último, pues este que será nuestra hipotenusa. Entonces, efectivamente la hipotenusa nos dio un valor de 10 unidades, que era lo que habíamos
hallado analíticamente. Y con esta herramienta, que es la herramienta de ángulo, podemos trazar los ángulos que están aquí. Los ángulos aquí siempre se trazan como nosotros abrimos o como está descrita la rotación positiva. La rotación positiva, entonces, siempre va de, digamos, en la dirección en contra de las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, antihorario. ¿Sí? Entonces, la dirección de las manecillas del reloj es una rotación negativa y en contra de las manecillas del reloj es una rotación positiva. Y aquí nuestra herramienta de ángulo nos pide que hagamos esa rotación en esa dirección. Entonces voy a partir de este a este para que me trace el ángulo interno, ¿sí? Efectivamente alfa nos dio de 53,13 grados. Escape. Voy a trazarlo de acá a acá, que efectivamente es el ángulo, ángulo de 90 grados. Y por último, el último ángulo, que es el de 36,87 grados. ¿Listo? Y así queda completamente descrito nuestro triángulo, completamente caracterizado, ese triángulo rectángulo que está ahí. ¿Listo? Listo, ¿cómo vamos hasta ahí? Muy bien, profe, todo muy claro. Lo, profe. Listo, vamos entonces ahora con los triángulos oblicuángulos. Entonces, los triángulos oblicuángulos, como lo veíamos, son triángulos que no cumplen relaciones directas entre los lados, sin embargo, sí tienen unas razones, unas relaciones que están alrededor de los lados y puntualmente de cómo se forman esos ángulos allí. ¿Listo? Entonces, voy a robarme este, copiarlo por acá. ¿Qué se hizo? Acá. Eso, gracias. Listo. Entonces, nuestro triángulo oblicuo-ángulo va a tener una relación muy interesante. Entonces, usualmente, digamos, ¿qué se requiere para poder solucionar un triángulo oblicuo-ángulo? Entonces, vamos a tener que, al igual que en el triángulo rectángulo, tener información de lo que está allí. Entonces, los datos necesarios para resolver estos triángulos, pues voy a ponerlos aquí, datos necesarios, están en relación con, primero puedo tener un caso inicial donde yo conozca, entonces los datos necesarios siempre van a ser por lo menos un lado, por lo menos un lado, ¿cierto? Puedo conocer los tres, ¿sí? Y que sean tres valores. Entonces, ya sea que conozca todos los lados de mi triángulo o que conozca dos lados y un ángulo o dos ángulos y un lado, siempre voy a necesitar por lo menos un lado conocerlo y otros dos valores que pueden ser de lados o de ángulos. ¿Listo? Sin embargo, digamos, por ejemplo, hay diferentes relaciones y es cuando, qué tipo de lados conozco. ¿Sí? Entonces, hay una que se llama, digamos, una de las primeras, que es cuando yo conozco el lado y los dos ángulos consecutivos. ¿Listo? O cuando conozco dos ángulos, pero el lado, ¿cierto? Está entre ellos. ¿Sí? Entonces, en este lado, por ejemplo, yo podría conocer, para hacerles un ejemplo de esto, entonces yo podría poner, por ejemplo, conocer a beta y conocer a alfa, y, perdón, a B y conocer a alfa y a beta. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo que se llama lado, ángulo, ángulo. O ángulo, lado, lado. Ángulo, lado, ángulo. Que es que ya no conozco este, sino que, por ejemplo, conozco este C. ¿Listo? Esos son algunos casos de los que se pueden tener. También puedo conocer, por ejemplo, todos los lados, como les decía ahorita, que conozco los tres lados. También puedo conocer
el lado y el ángulo entre ellos. Hay dos lados, pero el ángulo que está es el ángulo entre ellos. Y, por ejemplo, hay un caso especial, que es, por ejemplo, cuando yo conozco dos lados consecutivos y un ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a irlos analizando en esta dirección. Entonces primero vamos a irnos con estos primeros casos. Entonces cuando yo conozco uno de los lados y dos ángulos consecutivos, o conozco dos ángulos, pero el lado entre ellos, en este caso es cuando yo puedo utilizar la ley de senos. ¿Listo? ¿Pero qué es la ley de senos? Entonces básicamente fíjense que aquí están a propósito colocados de cierta forma. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera revisar, hay una relación directa o los nombres me están llevando a decir que, por ejemplo, este ángulo que está acá, su lado opuesto es B, ¿cierto? El ángulo se llama beta y su lado opuesto es B. Eso tiene una intención y es para poder identificar quiénes son opuestos, tanto ángulo como lado. Voy a tener otro que se llama alfa y su opuesto es A. Y por último voy a tener uno que se llama gamma y su opuesto es C. Entonces, así como están organizados ahí, él con su opuesto directamente, están relacionados a partir de la ley de senos. Y es que puedo utilizarla de dos formas. Voy a explicar. La primera, que es colocando directamente los senos y los lados. Entonces, la ley de senos es una ley de proporciones. Ella me dice que el seno de un ángulo, por ejemplo, vamos a poner alfa, bueno, beta que tenía con azul, ¿cierto? Sobre el lado opuesto, que en este caso era B, eso es igual, ¿sí? O sea, es proporcional, es igual a otra relación que se da entre otros dos lados, que por ejemplo puede ser alfa. Entonces va a ser el seno de alfa sobre A, ¿listo? Y entonces, evidentemente, fíjense, si yo conozco dos ángulos y un lado, que ese lado termina siendo el opuesto de uno de ellos, o si conozco dos ángulos y el otro lado, puedo deducir el tercero, ¿cierto? Y a partir de la ley de senos, con esas relaciones de opuestos, hallar toda la información de mi triángulo. ¿Listo? Sin embargo, esta relación en realidad es una relación triple, podemos utilizarla de parejas, pero pues en realidad es una relación triple y es porque también se puede igualar al a la tercera relación, es decir, que el seno de gamma sea igual, o el seno de gamma sobre C sea igual a esas otras dos igualdades. ¿Listo? Entonces, recordemos que si nosotros conocemos los dos ángulos, dos de los ángulos de nuestro triángulo rectángulo, ya puedo conocer directamente el tercero y por lo tanto la ley de seno se puede utilizar o en general se trabaja para cuando tenemos esta información. Un lado y dos ángulos consecutivos o dos ángulos y el lado que está entre ellos. ¿Listo? Entonces esa es la primera relación. Para la ley de senos. La ley de cosenos se utiliza o se trabaja en los casos que tengo acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la ley de cosenos? Entonces, la ley de cosenos, voy a bajar esto aquí un poquito para no montarme sobre la información que escribí ahí. Ok, listo. Entonces, la ley de cosenos me dice lo siguiente. ¿No? Me dice que para cualquiera de los lados voy a tener relaciones similares. Voy a escribir las tres que se establecen. Entonces, me dice, ella también está, como les decía, esta se deriva a través de un triángulo, de triángulos rectángulos. Entonces, aquí van a quedar relacionados unos cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que si yo conozco un lado, ¿cierto? Por ejemplo, a al cuadrado, ¿cierto? Esto va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, b cuadrado más c cuadrado, pero aquí va a restar algo. ¿Sí? O sea, es parecida a la ley al teorema de Pitágoras, pero no es exactamente igual. Entonces, aquí le vamos a restar ¿qué? A restarle dos veces el producto de b por c por, en este caso, el coseno del ángulo entre ellos, que es alfa. Entonces, fíjense, voy a bajar este triangulito acá para poder
para poder mostrarles. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que me está diciendo es que si yo conozco a alfa, ¿cierto? Que está acá ubicado, y si conozco a B y a C, es el caso que tengo acá, ¿sí? Entonces yo voy a conocer un lado, voy a conocer el ángulo y voy a conocer el otro lado, así, en esa secuencia, ¿sí? Entonces, a partir de eso puedo hallar quién es A, ¿listo? Esto que es mi incógnita, porque estos tres valores son valores conocidos, me permiten hallar quién es A y se halla a través de esta relación. Ahora, ¿qué pasa si tengo otros, pues los otros dos lados? Pues las relaciones se cumplen siempre teniendo en cuenta que el ángulo que está aquí llamado como alfa, me lleva a encontrar es el lado opuesto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hallar a C, ¿cierto? C cuadrado tendría que conocer el valor de A, el valor de B, ¿sí? Menos dos veces AB, perdón, por el coseno, en este caso, ¿de qué ángulo? ¿Qué ángulo sería el que tendría que ir ahí? En este caso, digamos que lo que tenemos que hallar, o el ángulo que está aquí relacionado es gamma, ¿sí? Que es el opuesto a C. Entonces, en este nuevo caso que estoy colocando acá, lo que yo voy a tener es que conozco a B, conozco a A, conozco a gamma y el que es incógnita es C. ¿Listo? Entonces, ahí se van completando las relaciones. Y por lo tanto, pues si yo quiero conocer quién es B, B cuadrado, esto es igual a cuadrado más C cuadrado menos dos veces AC por el coseno del ángulo opuesto al lado B, que es beta. ¿Listo? Entonces, si conozco dos lados y el ángulo que está directamente entre ellos, puedo hallar el tercer lado y ya con el tercer lado puedo utilizar ley de senos para hallar o para solucionar lo que queda del triángulo. ¿Listo? La otra situación en la que yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras, el teorema o la ley de senos, es cuando conozco los tres lados, ¿sí? Porque si conozco los tres lados, cualquiera de estas la puedo aplicar para hallar uno de los ángulos que están relacionados. ¿Listo? Entonces, yo creo que para poder entrar en práctica, vámonos con un par de ejemplos, uno que sea de ley de senos y uno que sea de ley de cosenos, para poder hallar esos triángulos que están allí. Ah, bueno, este otro caso, ¿sí? Que es cuando tengo dos lados, ¿sí? Y uno de los ángulos. Este es un caso especial porque usualmente da más de una solución. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, con ese lado y ese ángulo puedo tener un triángulo que sea oblicuo ángulo, pero también puedo tener un triángulo que sea acutángulo que cumpla la misma relación, que tenga esos dos lados y el ángulo que está ahí relacionado. ¿Listo? Por eso se puede utilizar ley de senos sin problema, pero hay que tener cuidado porque pueden dar más de una solución en ese caso. ¿Listo? Sin embargo, vámonos con algunos de los que nos permita encontrar directamente esa relación que está allí. Entonces, vamos a utilizar la siguiente información. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que de esos tres lados que tenemos ahí, voy a robarme de una vez aquí el dibujito y voy a ponerles los valores sobre este dibujo. Listo. Entonces, nuestro ejercicio nos va a decir o nos va a establecer que voy a conocer el ángulo alfa, ¿cierto? Pues voy a conocer aquí quién es alfa, entonces este va a tener un valor de 32 grados. ¿No? Voy a conocer a beta, que este beta va a ser de 81,8 grados. ¿Sí? Aquí claramente no están en proporción porque pues este ángulo debería ser más abierto, beta. ¿Sí? Y voy a conocer el valor del lado A. El lado A va a valer 43 centímetros.
¿Listo? Entonces, con esa información, fíjense que voy a tener el primer caso, ¿cierto? Que es cuando tenía un lado y dos ángulos consecutivos. ¿Sí? Fíjense, tengo un lado y tengo estos dos ángulos que son consecutivos entre sí. ¿Listo? Entonces voy a solucionarlo a través de ley de seno. Entonces la ley de seno me dice que el seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B, teniendo en cuenta que alfa y A, beta y B son respectivamente ángulo y lado opuesto. ¿Listo? No necesito a C porque pues en este caso no voy a hallar quién es C, ahorita lo hallamos. Entonces solamente voy a utilizar o establecer la relación entre ellos dos. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos que alfa es igual a 32 grados. Conocemos que beta es igual a 81,8 grados. Y conocemos que A es igual a 43 centímetros. ¿Listo? Entonces voy a respectivamente hacer esos reemplazos. Me queda entonces que seno de alfa, o sea, seno de 32 grados sobre el valor de A, que es 43 centímetros, es igual al seno de beta, es decir, seno de 81,8 grados sobre B, que es nuestra incógnita. ¿Listo? Como B es la incógnita acá, esto es lo que yo no conozco. ¿Sí? Entonces voy a despejar B. B en este caso está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿listo? Entonces me va a quedar acá B por seno de 32 grados sobre 43 centímetros, ¿cierto? Es igual a seno de 81,8 grados. ¿Listo? Para despejar B, entonces voy a hacerlo pasando lo que está dividiendo a multiplicar y lo que está multiplicando a dividir. Es decir, que B nos queda como el seno de 81,8 grados multiplicado por 43 centímetros y dividido entre seno de 32 grados. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar eso con la calculadora. Entonces, vamos a borrar por acá. Entonces, vamos a decir que nos haga seno de, recuerden, la calculadora siempre en grados, de 81,8. 81,8. Y entonces nos dice que seno de, lo tomo mal, seno de 81,8. Ahora sí lo tomé bien. Listo, entonces eso nos dice que es 0,99, pongámosle. Entonces, B es igual a 0,99 por 43. Aquí de una vez multipliquémosle por 43. ¿Listo? Y dividámoslo. Bueno, hagamos primero seno de. Ahí, sí. Seno de. El otro era 32 grados. Seno de 32. Listo. Eso me dice que es 0,53 aproximadamente. Entonces esto es 0,99 por 43 centímetros dividido 0,53 aproximadamente. ¿Listo? Vamos a hacer esa operación. ¿Sí? Nos queda 43 por 0,99 dividido entre 0,53. ¿Listo? Como resultado nos da que eso es aproximadamente 80,32. Entonces, el lado B es aproximadamente 80,32 centímetros, porque fíjense, aquí las unidades de centímetros no cambiaron. ¿Listo? Ya conocemos entonces quién es B. Ya hallamos que B es 82,8
82, no, 80,32. 80,32 centímetros. ¿Listo? Nos hace falta entonces hallar quién es gamma y quién es C. Para gamma podemos hacer lo que ya habíamos hecho en el ejercicio anterior y es hacer la suma de los ángulos internos. Entonces yo sé que para cualquier triángulo se debe cumplir que 180 grados es igual a la suma de sus ángulos internos. En este caso va a ser alfa más beta más gamma. ¿Listo? A partir de esto, entonces, 180 grados es igual a alfa, que en este caso va a ser, por ejemplo, 32 grados, más beta, que es 81,8. Y por último, más gamma, que es el valor que no conozco. ¿Listo? Despejamos, nos va a quedar entonces 180 menos 32 menos 81,8. Y eso nos da igual a gamma. ¿Listo? Hagámoslo aquí en la calculadora. Entonces, 180 menos 32. 180 menos 32 menos 81,8. ¿Listo? Nos da como resultado 66,2. Gamma entonces es un ángulo de 66,2 grados. ¿Listo? Y como ya conocemos a gamma, ¿cierto? Acabamos de hallar 66,2 grados. Entonces podemos utilizar nuevamente ley de senos para hallar el valor de C. Entonces, el valor de C podríamos utilizar la fracción que ya hemos venido trabajando. Entonces, seno de alfa sobre A es igual ahora a seno de gamma sobre C. Entonces, siempre recordando que lo que yo utilizo son el lado y su ángulo opuesto. Entonces, ya sabemos quién es alfa, ya sabemos quién es A, ya sabemos quién es gamma, nos faltaría quién es C. ¿Listo? Entonces, respectivamente tendríamos que sería seno, ¿cierto? De 32 grados sobre 43 centímetros es igual a seno de 66,2 grados sobre C, que es nuestra incógnita. Y volvemos y hacemos el mismo despeje que habíamos hecho ahorita para B. Pero entonces ahora para C. Entonces nos quedará que C es igual a, recordemos, C pasa a multiplicar, el seno pasa a dividir y el 43 pasa a multiplicar. Nos quedaría que C es igual a 43 centímetros por el seno de 66,2 grados sobre el seno de 32 grados. ¿Listo? Este lo podemos hacer así completo en la calculadora. ¿Listo? Y pues bueno, aquí digamos que en B inicialmente yo había puesto seno de 81,8, 81,8 por 43 y aquí lo puse al revés, 43 por seno de 62,2. Se puede hacer eso porque la multiplicación es conmutativa, ¿sí? Entonces, el orden de los factores ahí sí como nos han enseñado no altera el producto. Hagámoslo completo. Entonces nos dice que es 43, ¿cierto? Por el seno de 66,2, ¿cierto? Y todo eso dividido el seno de 32, ¿cierto? Y entonces nuestra calculadora nos dice que ese lado mide 74,24 centímetros. ¿Listo? Y ya queda completamente solucionado nuestro triángulo rectángulo. Es decir, perdón, nuestro triángulo oblicuo ángulo. Porque ya tenemos AC que es 74,24. ¿Listo? Entonces, una vez logramos obtener todos los lados y todos los ángulos, ese triángulo quedó completamente resuelto. ¿Listo? No sé si haya preguntas hasta aquí. No, no, profe, gracias. Listo.
hagamos uno donde sepamos, por ejemplo, todos los lados para poder hallar, por ejemplo, con el teorema de coseno. ¿Listo? Entonces, ok, hagamos el siguiente. A ver. A ver, se me perdió el que tenía. Bueno, hagamos este. No es de todos los lados, pero podemos utilizarlo para el teorema de coseno. Les voy a robarme nuevamente este triangulito. Control C, Control V. Entonces, en este triángulo, ahora en el ejemplo que vamos a trabajar, entonces conocemos los siguientes datos. Entonces, vamos a conocer uno de los lados. En este caso va a ser de 94, pongámoslo aquí, este que es el lado más largo. C entonces va a ser 94,6. ¿Listo? El otro lado vamos a ponerlo de A, vamos a colocarlo de 70,2. ¿Listo? Y el ángulo entre ellos, vamos a decir que es de 36 grados. ¿Listo? Que corresponde a beta. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues claramente, digamos, lo busqué de forma que nos quedara dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces, evidentemente, vamos a utilizar ley de cosenos. En ese caso, entonces, arrancamos por B. Entonces, esa nos decía lo siguiente. Nos decía que B al cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos el producto de 2 por A por C por el coseno de beta. ¿Listo? Entonces, como conocemos a A, conocemos a C y conocemos a beta, entonces directamente podemos decir que B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo entre ellos que es beta. ¿Listo? Entonces, A, dijimos que es 70,2, pongámoslo aquí centímetros para que tenga unidades, 70,2 centímetros. ¿Listo? C es 94,6 centímetros y beta es igual a 36 grados. ¿Listo? Entonces, pues ya nos quedará es directamente hacer el reemplazo de esos valores sobre la ley de cosenos para poder hallar quién es B. Entonces nos quedará que B cuadrado es igual a cuadrado, en este caso es 70,2 centímetros al cuadrado, más C cuadrado, que es 94,6 centímetros al cuadrado, menos 2 veces, o sea, 2 por 70,2 centímetros, por C, que es 94,6 centímetros, por el coseno, en este caso, del ángulo que es de 36 grados. ¿Listo? Entonces, nuestro B cuadrado va a ser directamente hacer ese producto. Entonces, revisemos quién es coseno de 36. Coseno de 36 ¿no? Es 0,81 aproximadamente.
¿Listo? Y entonces ahora procedamos a hacer toda esta operación en la calculadora. Podemos hacerla directa, si ustedes quieren, o por pasos. Hagámosla por pasos. Entonces nos quedará que 70,2 al cuadrado, ¿listo? Es igual a 4.928,04 centímetros cuadrados más, vamos por acá, 94,6 al cuadrado, que nos da 8.949,16 centímetros cuadrados, menos, voy a borrar acá, ya lo colocamos nuevamente, menos, hagamos ese producto, 2 por 70,2 por 94,6. ¿Listo? Eso es 13.281. 13.281,84. Y esto multiplicado por el coseno de 36, que era aproximadamente 0,81. ¿Listo? Vamos a hacer entonces las sumas y restas respectivas y nos quedará. Entonces, 4.928,4, 4.928,04 más 8.949,16 menos, y aquí podemos poner un paréntesis para que nos haga el producto, 13.281,84 por 0,81, que era el coseno de el ángulo que estaba ahí. ¿Listo? Eso nos da entonces 1.118, ahí, 3.118,91 aproximadamente. Y pues evidentemente como esto está al cuadrado, pues sacamos raíz cuadrada a ambos lados, de tal forma que por acá se nos cancela y pues la raíz cuadrada de ese número que tenemos ahí podemos sacarla directamente y nos dice que es 55,84 centímetros. ¿Listo? Y esto había quedado en centímetros cuadrados, aquí también estaba en centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, ese es el valor o esa es la forma de trabajar con la ley de cosenos. Si conocemos dos lados y el ángulo que está entre ellos, entonces podemos hallar el lado opuesto al ángulo. En nuestro caso nos dio de 55,84. ¿Listo? Y una vez que tenemos esa pareja de opuestos, pues podemos hallar uno de los ángulos. Entonces, hallemos uno de los ángulos, pero esta vez hallémosla por ley de seno. Entonces, aquí, el seno de alfa sobre A va a ser igual al seno de beta sobre B, ¿sí? Que son los valores que conocemos. Entonces conocemos a beta, conocemos su opuesto y pues podemos hallar cualquiera de los otros, ya sea gamma o alfa, yo seleccioné a alfa. Entonces nos va a quedar que el seno de alfa sobre A, que es 70,2 centímetros, es igual al seno de beta, en este caso seno de beta es seno de 36 grados, sobre B, que nos dio de 55,84 centímetros. ¿Listo? Fíjense que en este caso lo que quedó como incógnita es el seno de alfa, ¿sí? Entonces, para hacer el despeje, lo que vamos a hacer es el denominador que tenemos ahí, el valor de A lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado. Nos quedará entonces que el seno de alfa, un poquito más abajo, el seno de alfa es igual a 70,2 centímetros por seno
de 36 grados sobre 55,84. ¿Listo? Entonces, ese valor que nos da ahí, fíjense, vamos a obtenerlo, pero vamos a tener que, nuevamente como lo hicimos en el caso de las razones trigonométricas, vamos a tener que utilizar el seno a la menos 1 para hallar el ángulo puntualmente que estamos buscando. ¿Listo? Voy a borrar por acá, entonces, 70,2. Voy a poner un paréntesis para hacer toda la operación completa. 70,2 por el seno de 36. Cierro paréntesis, y esto dividido 55,84. Y nos da como resultado, esto es igual a 0,73, vamos, 0,739. ¿Listo? Ese valor numérico queda sin unidades porque aquí se nos van centímetros con centímetros y nos quedará entonces que alfa es igual a seno a la menos 1 de ese valor que tenemos ahí, 0,739. Yo lo tengo ahí en la calculadora, simplemente le voy a decir que me haga seno a la menos 1 de ese valor que ya habíamos sacado. Y nos da como resultado que ese ángulo es de 47,64 grados. ¿Listo? Y una vez conocemos ese ángulo, pues nuevamente con la suma interna de los ángulos de un triángulo rectángulo, pues, perdón, de un triángulo cualquiera en la geometría plana, podemos hallar el tercer ángulo. Entonces tendremos 180 menos 36 menos 47,64, ¿cierto? Y esto será igual al ángulo gamma que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, 180 menos 36 menos 47,64 es el valor del último ángulo, que es de 96,36. Entonces, nuestro último ángulo, que es gamma, es aproximadamente 96,36 grados. ¿Listo? Y así queda completamente solucionado nuestro triángulo. Entonces, encontramos quién es gamma, encontramos quién es alfa y encontramos el valor de B para los valores que nos hacían falta respectivamente dentro de lo que nos habían dado de información de nuestro triángulo oblicuo ángulo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿me escucha? Sí, señor, ya lo escucho. Profe, y en el caso mío, que yo tengo un ángulo y dos lados, profe, en ese ángulo, en esa cuestión, ¿qué fórmula utilizaría? Un ángulo y dos lados, así como el que está acá Mm, o acá. ¿Cómo son esos ángulos? ¿Son consecutivos o no, están profe, quitaditos? tengo a alfa, tengo el cateto C y tengo el cateto A al frente del alfa. Tienes a A y a alfa, ¿sí? Sí, tengo a alfa, tengo A y al C. Y a C. Entonces ahí puedes hallar claramente a través de ley de senos. Voy a ponerlo acá. Entonces, este es un valor conocido, voy a marcarlos aquí con resaltador. Entonces, este es valor conocido, este es valor conocido y este es valor conocido, ¿cierto? Sí, señora, sí, señor. O sea, tú tienes el caso lado, lado, ángulo, que es de los que se trabaja con ley de senos. Es este de acá. Lado, lado, ángulo, ¿sí? Como les dije, este puede que tenga más de una solución, ¿sí? Pero usualmente se trabaja con teorema de coseno. Perdón, de seno, de seno. ¿Listo? Entonces ahí como tienes este amigo con su opuesto,
pues lo primero que tendrías que realizar es hallar quién es gamma y luego después de hallar quién es gamma puedes hallar ya sea por ley de senos nuevamente beta, ¿cierto? Haciendo la suma de los ángulos internos y por último quién es B. ¿Y cuál era la ley del seno, profe? Seno de alfa Seno de alfa sobre A, sobre vamos a ver A por aquí, es igual a... a seno de beta sobre B o a seno de gamma sobre C, esta que tengo aquí en pantalla. Sería seno de gamma, ¿sí? Porque no. Esta igualdad ustedes la pueden tomar, digamos, en cualquier combinación. Entonces pueden hacer que seno, que seno de beta sobre B es igual a seno de gamma sobre C, por ejemplo, ¿sí? Porque es una triple igualación. O puede ser que seno de alfa sobre A sea igual a seno de gamma sobre C. O la última, que es seno de beta sobre B, es igual a seno de alfa sobre A. ¿Listo? Cualquiera de estas, digamos que hace parte de lo que corresponde a la ley de senos. O sea, yo trabajaría con la segunda, ¿cierto, profe? Seno Ujú. de alfa sobre A es igual a seno Gamma de sobre gamma C sobre C. para hallar el valor de gamma. Ok, y ya ahí después hacemos la suma para hallar el ángulo que sea faltando, que queda faltando. Exacto. Y por último, pues hallas nuevamente por ley de senos el otro lado. Ok, Listo. Eso sería entonces lo correspondiente a, digamos, como este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, nos haría falta como revisar como un ejercicio de aplicación, ¿sí? Pero, vengan a ver, revisamos por acá, porque digamos que ejercicios de aplicación hay muchos y están relacionados con cualquiera de los ejercicios que están ahí dispuestos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer acá? A ver, ¿qué ejercicio podríamos traer? Dame un segundito y copio por aquí un grafiquito para traer el ejercicio. Tengo por aquí a Manuel. Manuel era quien me estaba hablando ahorita. Digamos que de aplicaciones podríamos encontrar cualquiera de las que está allí escrita. Sin embargo, pues me voy a ir con una, pues que digamos por la practicidad del tiempo nos va a dar para poder solucionarla. ¿Listo? Sin embargo, eso no implica que digamos que las otras no se puedan trabajar, ¿sí? Sino es más como darles un ejemplo de cómo abordar estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, bueno, esta es de física, de pronto queda un poco complejo. Hagamos aquí la de la sombra de, por ejemplo, la sombra de un árbol. Así está, esta puede ser. Entonces, espérenme, verifico que no se me va a cruzar con las que están propuestas. No me acuerdo cuáles son las que están propuestas. Los caminos rectos, Felipe y Pablo, ok. Mm, ok, la corriente alterna, un gato y un prototipo de radar. Ok, listo, esto está diferente. Lo que me interesa es que no se nos repita porque pues estaríamos dejando en desventaja a algún compañero y no me parece que sea coherente. Entonces, digamos, por ejemplo, voy a compartir aquí nuevamente pantalla. Listo.
Entonces el ejercicio nos dice así. Nos dice calcular la distancia que proyecta la sombra de un poste de 1.5 metros sobre el piso horizontal. ¿Listo? Que mide 52 metros. Pues ahí básicamente nos están diciendo lo siguiente. O sea, lo primero que tenemos que analizar es qué tipo de ejercicio o digamos que aquí una de las cosas prácticas que podemos hacer es mirar a qué tipo de ejercicios corresponde y también hacer una gráfica que nos aproxime un poco a la situación. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de ejercicio? ¿Cierto? O sea, con qué bloque de ejercicios se relaciona. Y podríamos hacer también una gráfica que nos permite identificar, ¿sí?, algunas de las cosas que están allí. Entonces, bueno, vamos a hacer primero la grafiquita en este caso para poder identificar qué es lo que nos están diciendo. Entonces nos dicen que calcular la distancia que proyecta la sombra de un poste. Entonces, cuando nos hablan de la sombra de un poste, pues digamos que nosotros ya nos imaginamos algo que está por acá en vertical, ¿cierto? Y pues que va a tener una longitud dada. ¿Sí? Pues digamos, por ejemplo, si este es mi poste, ¿sí?, entonces yo podría decir que ese poste se encuentra, digamos, acá en una base. Aquí puede ser lo que sea, puede ser un poste de luz, puede ser una lámpara, ¿sí?, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, nos dicen que la, la sombra que proyecta un poste de 4.5 metros. Entonces, ¿hay qué mide 4.5 metros? ¿Qué creen ustedes? ¿El poste o la sombra? El poste, profe. El poste, exactamente. Entonces, por acá vamos a tener que la altura de ese poste es de 4.5 metros. Y nos dice que calcular la distancia que proyecta la sombra de ese poste sobre el piso horizontal que mide 5.2 metros. Entonces ahí lo que nos están diciendo es que por acá, cuando se proyecta la sombra, ¿sí?, entonces esa sombra que deja el poste en el suelo mide 5.2 metros y lo que nos están pidiendo puntualmente es esa distancia, pero esa distancia pues en realidad está en relación es con la proyección, es decir, con esta longitud que va en esta dirección. Tal cual nos lo dice acá, es la distancia que proyecta, o sea, esta es nuestra incógnita, la sombra de un poste de 1.5 metros sobre el piso horizontal, ¿sí?, porque nos están diciendo que en el piso horizontal, lo que yo veo allá al final, desde la base del poste hasta el final, son, o que puedo medir de la sombra son 5.2 metros. ¿Listo? Aquí podríamos agregar una cosa, pues, para hacerlo un poquito más interesante, y es, por ejemplo, ¿cuál es el ángulo de elevación, ¿sí?, de esa sombra? ¿Listo? El ángulo de elevación siempre va desde la horizontal hacia arriba, o sea, el ángulo que me estarían preguntando es este que está acá. Pongámosle nombre a esto. Entonces, si ustedes se fijan, digamos que lo que encontramos acá es que vamos a tener un triángulo rectángulo. Básicamente vamos a tener un triángulo con un ángulo recto acá. Lo que nos están preguntando de ese triángulo, pues es el lado opuesto al triángulo, que es la hipotenusa. ¿Sí? Y aquí algo que yo le acabé de agregar es un ángulo, ese ángulo llamémoslo tal cual lo habíamos trabajado arriba, que sea teta. ¿Listo? El ángulo de elevación, es decir, desde la horizontal hacia arriba, cómo es la proyección de esa sombra, ¿sí?, y qué ángulo forma ahí. ¿Listo? Entonces, como es un triángulo rectángulo, pues ahí hay una relación directa. ¿Cuál es? El teorema de Pitágoras, ¿cierto? Exacto, teorema de Pitágoras. Entonces, nuestro teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Listo? Y eso es lo que nos dice. Entonces, lo que nosotros podemos hacer acá, por ejemplo, es decir o tomar en cuenta que, por ejemplo, estos son los dos catetos. Este vamos a llamarlo de una vez cateto 1 y cateto 2.
Y pues simplemente va a ser nuevamente aplicar lo que ya conocíamos. Es que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1, que en este caso es 4,5 metros al cuadrado, más el cateto 2, que es 5,2 metros al cuadrado. ¿Listo? Nuestra hipotenusa al cuadrado entonces será igual, voy a hacer este cálculo aquí completo. Entonces, vámonos de una vez con este producto. Entonces, 4,5 al cuadrado más 5,2 al cuadrado. Listo. Entonces, ahí nos da una relación, ya sea en fracción o en número decimal. Tomamos el número decimal, nos dice que es 47, perdón, 4.700. Porque salió mal. 40 y... Lo borré. 4,5 al cuadrado más 5,2 al cuadrado. Ahora sí, 47,29. 47,29 metros al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, como lo hemos venido trabajando, pues saco raíz a ambos lados, se me va la raíz de la hipotenusa y nos va a quedar que la hipotenusa pues es la raíz de eso que acabamos de encontrar. Raíz de eso nos da entonces 6,87. 6,87. O sea que la hipotenusa, la proyección de la sombra sobre el suelo, esa longitud ahí que queda como en el aire, desde la parte superior del poste hasta el final de la sombra, en este caso es 6,87 metros. ¿Listo? Y el ángulo de elevación, por ejemplo, lo podríamos hallar directamente con, por ejemplo, no hemos utilizado coseno, ¿sí? No nos ha aparecido por ahí coseno. Entonces hagámoslo con coseno. Entonces, en este caso, coseno de alfa sería igual a ¿qué? Coseno de alfa. Pues recordemos. Bueno, les voy a enseñar una memotecnia que usualmente se aprende uno cuando estas nuevas generaciones están por acá en el colegio. Y es SOHCAHTOA. ¿Listo? SOHCAHTOA. Suena como raro, como pegajoso, como extraño, pero nos simplifica y nos permite aprendernos las razones trigonométricas. Entonces, ¿por qué? Porque seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? SOHCAHTOA. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. ¿Listo? Perdón, un segundito. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues coseno del ángulo va a ser adyacente sobre hipotenusa y el adyacente siempre es el lado que está formando el ángulo. Entonces voy a marcarlos aquí. Este sería nuestro lado adyacente y pues evidentemente este que es el lado más largo sería nuestra hipotenusa. Nos quedaría entonces que en este caso, para ese ángulo que estamos trabajando ahí, que no se llama alfa, sino se llama teta, entonces el lado adyacente será 5,2 metros y la hipotenusa será 6,87 metros. ¿Listo? Si nos van metros con metros, aquí nos queda solamente un número y nos quedará que coseno de teta es igual a 5,2 dividido 6,87. 5,2 dividido 6,87. ¿Listo? Nos da como resultado, lo puse, fue multiplicado. Dividido. Ahora sí. 0,757 aproximadamente. 0,757. ¿Listo? Y por lo tanto, nuevamente vamos a utilizar la inversa del coseno, que es coseno a la menos 1. Por lo tanto, teta es igual a coseno a la menos 1
de 0,757. ¿Listo? Voy a aplicarlo aquí directamente sobre este valor que está acá, coseno a la menos 1 de esto que nos había dado, y nos da como resultado 40,80. Esto es igual a 40,81 aproximadamente, que nos daba 807, pues se aproxima a la siguiente décima. ¿Listo? Y nos daría 40,81 grados. Y ese sería el ángulo que se abre desde el suelo hacia arriba, ¿cierto? Sobre la sombra que proyecta ese poste en el suelo. ¿Listo? Bueno, eso era lo que yo tenía preparado para el día de hoy para ustedes. Hablar un poquito de las razones trigonométricas, aclarar un poco alrededor de los tipos de triángulo que se generan, ¿sí? De los tipos de soluciones que hay dependiendo del teorema del seno y del coseno. ¿Sí? Y pues un ejercicio ahí de aplicación que es, pues digamos, muy sencillo, pero digamos que hay que sobre todo identificar qué tipo de ejercicio es. En nuestro caso, pues la gráfica directamente nos dio a que esto era un ejercicio de un triángulo rectángulo. Y por lo tanto, pues teníamos que hacer la solución por Pitágoras y por razones trigonométricas. ¿Listo? Eso sería todo. No sé si haya preguntas hasta este momento. No, profe, estamos bien. Listo. Entonces, voy a detener por aquí la grabación. Esto igual yo se los comparto para que ustedes lo puedan revisar nuevamente. ¿Listo? Si es necesario.